Hola, hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia. Damos gracias al Eterno por este tiempo que nos permite pues compartir su palabra y aprender juntos acerca de las festividades, que es el tema que estamos desarrollando. Hoy estamos ya en la clase número 6 acerca de las festividades y yo decidí no correr con la enseñanza. Eh, Hay, ¿qué diría? Muchos tópicos que se podrían tocar acerca de cada una de las fiestas, más pues yo he escogido una línea para enseñar acerca de las festividades. Y la semana pasada hablamos acerca de Yom Teruah. Iniciamos hablando la festividad de Yom Teruah. Y dicho sea de paso, pues también pues tiene que ver, y así lo mencioné, está dentro de las fiestas de otoño. Entonces ya iniciamos las fiestas de otoño y hablamos acerca de Yom Teruah. Y así a modo rápido de repaso, hablamos, basamos la enseñanza en los nombres que la festividad recibe, ¿verdad? Hay varios nombres que están relacionados con esta festividad de Yom Teruah, que significa básicamente el día del despertar o el día del toque final del shofar, relacionado pues con el levantamiento, el Natsal, o el arrebatamiento, como algunos le llaman, de la novia. ¿Ok? Bien, recibí algunos comentarios y por causa de esos comentarios yo voy a repasar y ampliar un poco uno de los puntos que toqué. Yo hablé acerca de que uno de los nombres que recibe esta festividad de Yom Teruah es Hamelech, la coronación del rey Mesías, basado en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Esta festividad es la festividad cuando los reyes eran coronados, se entregaban diezmos, se repartían asignaciones públicas, etcétera. Pero básicamente es la festividad que tiene que ver con la coronación de los reyes. Entonces, proféticamente, esta festividad, al anunciar o al ser el periodo donde el rey era coronado, pues proféticamente hace referencia, como todas las festividades, a Yeshua, y en este caso concreto, pues a la coronación del Mesías. ¿Ok? Esto justamente después de la resurrección. Entonces, permítame de forma, pues, un poco rápida tal vez, a entrar o repasar este punto. Hay tres pasajes que se relacionan y quiero mencionar a Julia Blum del Israel Institute, que ella categóricamente plantea que Isaías 29, 11 y 12, Daniel 12, 4 y Apocalipsis 5 del 1 al 5 son tres pasajes que hablan acerca de lo mismo. ¿Okay? Entonces, lo que Dios le revela a Daniel, lo que Dios le revela a Isaías y lo que Dios le revela a Juan en la isla de Patmos están relacionados. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 5, versos del 1 al 5, vamos a leer, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ok? Y vi a un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Paréntesis, para las personas que están iniciando en la yeshiva, porque yo no he querido cerrar la puerta, simplemente pues que cuando las personas vayan entrando, pero eso sí, si usted acaba de entrar a la yeshiva, esta es la clase número 6 acerca de las festividades, entonces va a necesitar ponerse al día porque posiblemente entre un poco perdido, decimos en mi tierra. ¿Ok? Sigo leyendo. Entonces dice, ¿y quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, y lloraba yo mucho. Imagínese a Juan, viendo aquello, él se conmueve porque no se encuentra uno digno de abrir el libro. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Oiga bien, eso, para mí esto es hermoso. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el verso 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinaremos, dice, sobre la tierra. Entonces, no hay tal cosa de que cuando seamos levantados nos vamos para el cielo y allá nos vamos a quedar. Nos dice, reinaremos en la tierra. ¿Ok? Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego ya en el capítulo 6, Yeshua empieza a abrir los sellos. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí tenemos que entender algo y lo dije la semana pasada. Yeshua muere en el madero, desciende a las partes bajas de la tierra para cumplir la profecía de Jonás, es decir, la palabra aquella que lo relacionaba con Jonás. 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Resucita en la festividad de primeros frutos. ¿Ok? Pero al resucitar, Yeshua tiene que completar el proceso expiatorio. Él muere como el cordero inmolado. Pero Él muere para redimirnos de pecado. Entonces, al Él morir y luego entonces resucitar, al resucitar,
ahora él tiene que oficiar como sacerdote ese sacrificio del cual él mismo es el protagonista. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el rito de la expiación. Entonces, Yeshua entra como sumo sacerdote al lugar santísimo del tabernáculo celestial. Recordemos que el Eterno llevó a Moisés y le mostró ese tabernáculo y le dijo que le hiciera uno igual aquí en la tierra. El libro de Hebreos es muy claro en relación a esto. Entonces, Yeshua lleva su propia sangre y como el sumo sacerdote la rocía sobre la mesa del propiciatorio, sobre el lado derecho de la mesa del propiciatorio. Rocía la sangre para entonces sellar y cerrar el ciclo de la expiación. Después de eso, justamente después de eso, entonces es donde viene el proceso de coronación, donde él accesa a ese otro plano en los cielos, posiblemente una especie de salón, donde él es confirmado como rey, ungido como rey, y luego, según el proceso, aclamado como rey, allá en aquella dimensión celeste. ¿Me va siguiendo? Razón por la cual Pablo en 1 de Timoteo 6:15 habla de Yeshua como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, si Yeshua no hubiese sido coronado como Rey, Pablo no hubiese tenido esa revelación afirmando que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otros pasajes que lo corroboran de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que creen, y por supuesto que respeto mucho la opinión de cada quien, pero hay algunos que creen que Yeshua es coronado hasta el final de los tiempos. Y entonces ahí abre el libro y se desatan todos los sellos. Pero realmente hay un proceso, justamente, y ese proceso, ¿verdad?, va desencadenando una serie de acontecimientos. ¿Ok? No quiero complicarle el asunto. Bien, entonces Yeshua es coronado como rey. Ahora, él, al ser coronado como rey, entonces él puede abrir el libro y romper sus sellos o desatar sus sellos. Vean lo que Daniel dice al respecto. Daniel capítulo 12, por favor, si lo buscan. El capítulo 12 de Daniel, a partir del en el verso 4, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra las palabras y sella el libro hasta los tiempos del fin. Ok, después de todas aquellas revelaciones tan hermosas que tiene Daniel, entonces el Eterno Dios le dice: cierra el libro y séllalo. Y le pone un periodo o define un periodo de tiempo cuando ese libro sería abierto. Y dice: ciérralo y séllalo hasta los tiempos del fin. A ver, el fin del mundo es un concepto pagano, no es un concepto bíblico. ¿Ok? Es un concepto pagano.
y espero no arruinarle mucho a usted con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque se habla mucho del fin del mundo. Y cuando venga el fin del mundo, pero ¿el fin de cuál mundo? ¿De qué estamos hablando? Eso es un concepto pagano. Porque en el contexto bíblico y escatológico no hay un fin del mundo, sino una renovación de lo que nosotros entendemos como la creación. Ahora, el mundo, ¿verdad? Como era común, el mundo como el periodo de tiempo donde el ser humano se ha desenvuelto, ese periodo de tiempo va a terminar. Se llama Olam Hasé, para dar inicio al Olam Jabá, a la era milenial, a la Tiflavó, o se le conoce también como la era mesiánica, cuando Yeshua reinará sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, va a haber una renovación, va a haber un cambio. Apocalipsis 22 habla de cielo nuevo y tierra nueva, pero no es que será destruido, sino que será renovado. Habrá una atmósfera, un cambio, una atmósfera nueva y un ambiente nuevo. ¿Ok? Entonces, el concepto de fin del mundo no aplica. No en el sentido que muchos han interpretado como que, bueno, se va a acabar todo. Empieza un nuevo tiempo. ¿Ok? La era mesiánica. Bien. Entonces, cuando el Eterno le dice a Daniel que el libro sería que lo cierre y lo selle hasta los tiempos del fin, los profetas usaban esta expresión, los tiempos del fin, para referirse a cuando el Mesías apareciera. En el pensamiento rabínico, cuando el Mesías apareciera e hiciera su incursión, ¿sí?, que vendría en las nubes, establecería la era mesiánica. ¿Ok? Para ellos esa sería la primera venida, pero para nosotros esa sería la segunda venida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yeshua vino antes de la expectativa que ellos tenían. Recordemos que Yeshua vino, y ya expliqué esto, que las fiestas de primavera, la lluvia tardía, hablan de su primera venida. Y las fiestas de otoño, la lluvia temprana, hablan de su segunda venida. Él vendría en su primera venida como el siervo sufriente. Y esa es la parte que el judaísmo de aquel tiempo no entendió, no asimiló, no vio. Pero luego entonces Yeshua vendría como el Ben David, como un rey. Claro, ya fue coronado. Ahora va a descender como rey para gobernar visiblemente sobre la tierra. ¿Ok? Eso es clave. Entonces los profetas, cuando hablaban de los tiempos del fin, estaban hablando de la venida de Yeshua, pero no puede ser la segunda venida. Es la primera venida. En el momento que aparece Yeshua en escena, entonces esos son los tiempos del fin. Quiere decir que entonces cuando Yeshua aparece, muere, resucita y asciende a los cielos, y después de oficiar como sumo sacerdote, Él procede a abrir el libro. ¿Qué sucede cuando Él abre el libro? Ponga cuidado a esto. La segunda parte del verso dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ok, esa es Reina Valera y afines. Pero el hebreo usa la expresión Robin Betir Vedad. Habrá un aumento en la conciencia profética o la revelación profética. Porque recordemos que Da'ad es conocimiento revelado. Entonces, lo que está diciendo es que cuando llegue el fin y el libro sea abierto, entonces entrará en una dimensión nueva, en una dimensión diferente, en una dimensión que traerá una conciencia
un conocimiento profético que no había, un entendimiento profético que no se tenía. Entonces, a través de Yeshua, que dicho sea de paso, según Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Es decir, Él es la esencia de la profecía. Él es la profecía. No es que Él profetizó, no es que Él es profeta, no. Él es el dabar, la sustancia, la esencia de la profecía. Cuando Él abre el libro, hay una dimensión que toma lugar. Entonces, una serie de acontecimientos ya profetizados por los profetas anteriormente empiezan a tomar lugar. Empieza un proceso que va llevando las cosas hasta un desenlace. Y ese desenlace se va a dar en la semana de Daniel, que llaman la semana de Daniel. ¿Ok? Entonces, el libro a ver, aquí Mario me hace una pregunta, Mario Kogan, esas moradas que Yeshua se fue a preparar, ¿serían esos cuerpos glorificados? No, yo personalmente creo que está dentro del contexto de la boda bíblica. Yeshua dijo, yo me voy a preparar lugar, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo entiendo entonces que las bodas del Cordero serán ahí arriba. Pablo dice en Tesalonicenses que seremos levantados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y ahí estaremos para celebrar la boda del Cordero. ¿Okay? Porque la transformación va a suceder cuando nosotros seamos levantados. Cuando vayamos hacia arriba, ahí seremos transformados. Ok, cierro el paréntesis por la pregunta que me hizo Mario, lo abrí. Ok, entonces tenemos Daniel 12:4. Ok. Ese periodo de tiempo entonces que se establece a partir de la apertura del libro es una dimensión profética. ¿Ok? A eso entonces se refiere cuando habla de los tiempos del fin. Entonces, luego de esto, de que Yeshua es coronado y se abre el libro, es cuando entonces Juan tiene la visión. Cuando Juan es llevado a la isla de Patmos y el cielo se le abre y él sube, oye una voz que le dice, ve una puerta abierta, hay una voz que le dice, sube acá. Él entonces entra en la escena, vamos a decirlo así, cuando se busca quién es digno de abrir el libro. Y ahí es entonces donde aparece Yeshua. Entonces a Juan le es revelado el tiempo de la coronación del Mesías y cuando el Mesías toma el libro. Y él empieza a describir entonces lo que el libro contiene. Hay un entendimiento profético entonces que el pueblo de Israel no tuvo. El pueblo de Israel en la Biblia. Pero después de Yeshua, el pueblo de Dios, entramos en un entendimiento profético que no había antes. Inmediatamente entonces Yeshua empieza a abrir los sellos y Juan empieza a describir lo que cada sello es. Ahora él está en una dimensión profética, donde está siendo anunciado lo que va a suceder. ¿Me explico bien? Entonces ve los 7 sellos que están siendo sueltos y describe las características de lo que cada sello desata. Y luego el 7º sello desata las 7 trompetas y describe lo que cada trompeta anuncia. Y luego entonces con la 7ª trompeta se desatan las 7 copas. Y justamente por ese periodo es cuando entonces Yeshua viene por segunda vez y entonces ya usted y yo sabemos lo que sigue.
pone los pies sobre el monte de los olivos y se desata una batalla. ¿Ok? Bien, espero pues que ya con este repaso pues quede mucho más claro este punto. Ahora, Yom Teruah también se conoce como Kiddushim Nesuim, es decir, la ceremonia de la boda. Ese es el otro nombre que recibe, pero también es al acontecimiento profético al que se refiere la fiesta de Yom Teruah. Y como ya usted puede ver, esta fiesta es una fiesta muy interesante, muy importante, porque recordemos que ya se cumplieron las fiestas de primavera. Esas 4 fiestas tuvieron su cumplimiento en Yeshua. Y nosotros estamos viviendo la esencia y la verdad que encierra cada una de esas festividades. Pero las fiestas de otoño no se han cumplido. Entonces, en un sentido, nosotros cerramos Shavuot, Pentecostés, y estamos de cara, de frente a Yom Teruah, que nos habla de todo esto. Entonces, una de las cosas que nos habla es de la ceremonia de la boda. Ya vimos que Yom Teruah habla del juicio, ¿verdad? Pero el juicio para nosotros seremos levantados, habla del tribunal de Yeshua, donde nosotros seremos juzgados por nuestras obras para poder sernos entregados los galardones. Y aquí está hablando entonces de la ceremonia de la ceremonia de la boda. Para algunos, la boda se va a efectuar aquí en la tierra, cuando Yeshua descienda con nosotros, etcétera, ¿verdad? Entonces pondrá los pies sobre el monte de los olivos, habrá una batalla, y luego de esa batalla entonces vendrá la ceremonia. Y está bien, pues, no es mi posición ni la de otros. En mi opinión, las bodas del Cordero se celebrarán arriba. Pero bueno, hablemos entonces un poco más de la ceremonia y ubiquemos la ceremonia de la boda del Cordero según Apocalipsis nos lo dice. Y pues aquí fue donde quedé, más o menos por aquí, la clase pasada, porque recuerden que se me cortó la transmisión. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Versos 7 y 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. ¿Ok? Ahora, ponga cuidado a esto, porque aquí se está usando la palabra esposa. Y más adelante se usa la palabra novia. Y más atrás se usó también la palabra novia. Entonces, ¿por qué se usa novia o esposa? Para algunos eso es un elemento fundamental de tiempo. De tiempo. Y por allá hay un libro de una persona pues que establece, ¿verdad? Que si es esposa, si es novia no puede haber intimidad, tiene que ser esposa. Entonces, para que pueda haber intimidad, y pues nos lleva las cosas a un plano donde las bodas del Cordero, pues casi que no son. Pero bueno, no importa eso. Ahora, quiero explicar por qué. Creo que lo hice la semana pasada, pero lo voy a volver a explicar. La boda hebrea consta de 2 partes, lo vimos cuando hablamos de Shavuot. Entonces, la primera parte se llama desposorio y la segunda es la consumación, el Nisuín, la consumación del matrimonio. Recordemos que en la primera parte se firma un contrato matrimonial, él, el testigo de él,
y testigo de la novia firman la ketubá. ¿Ok? Se firma la ketubá, pero a partir de ahí se establece, según la tradición, un periodo de tiempo donde la novia se prepara 6 meses en aceites, baños de aceite, y se da a beber un poquito de mirra con aceite, y luego 6 meses de perfume. ¿Ok? De perfume. Se hace baños de perfume ¿para qué? Para que entonces ya una vez la piel exfoliada, entonces ese perfume pueda penetrar. Dice la escritura que entonces el novio se va a la casa de su padre a preparar lugar. ¿Cuál va a ser el lugar que va a preparar? El lugar donde va a pasar justamente esos 7 días que dura la boda. Ahí van a estar 7 días. Él va a preparar el lugar donde va a estar él con la novia, la luna de miel. ¿Ok? Entonces, mientras la novia está siendo preparada, él prepara el lugar. Por eso Yeshua dijo, yo me voy a preparar lugar. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, mientras la novia aquí está siendo preparada, el novio está ya preparando el lugar. Por eso creo que las bodas del Cordero serán allá arriba, en alguna parte, en alguno de los 7 cielos, en alguna dimensión, vamos a estar, porque nuestro cuerpo será transformado, tendremos un cuerpo glorificado y podremos entonces movernos en otras frecuencias que ahora no podemos movernos. Nuestro cuerpo podrá soportar, ¿verdad? En poder estar en esa dimensión. Ok, entonces la novia y el novio, cuando se hacía la ceremonia y se consumaba el matrimonio, dice la tradición que la novia transpiraba el olor del perfume del novio. ¿Ok? Eso es importante repasarlo porque para mí es muy hermoso. Pero desde el momento que se firmaba la ketubá, desde ese momento, ya el matrimonio, la unión era vinculante, es decir, era legal. Por eso en ese periodo, entre el desposorio y la consumación, en este periodo, se podía dar carta de divorcio si se encontraba algo que era indecoroso. Entonces se entregaba una carta de divorcio. ¿Ok? Entonces, usar la palabra novia o usar la palabra esposa era lo mismo. Era igual. Era esposa porque ya era vinculante el matrimonio. Y era novia también porque todavía no se había consumado el matrimonio. Por eso entonces aquí usa la palabra esposa. Entonces dice, gocémonos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel dijo, escribe, benditos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos devolvemos a partir del capítulo 17 y muy concretamente en el capítulo 18, se habla de la caída de Babilonia la Grande. En el capítulo 17 nos habla de la bestia y bueno, podríamos leer mucho, pero no quiero extenderme mucho. Pero el verso 8 del capítulo 17 dice, la bestia que has visto era y no es, y está preparada a subir del abismo e ir a perdición. ¿Ok? Ok. A ver. Y sigue diciendo, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
Viendo la bestia que era y no es y será, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿sí? 3 años y medio. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y ahí sigue hablando de los cuernos, pero luego de esto, entonces habla de la caída de Babilonia en el capítulo 18. Después de estos acontecimientos, entonces, es que vienen la boda del Cordero. ¿Ok? O sea, pudiera ser justamente aquí abajo este desenlace y la boda del Cordero arriba, o después de eso en un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí para mí es hermoso entender que aun cuando hayan cosas terribles pasando aquí en la tierra, ¿sí? Hay para nosotros una expectativa de las bodas del Cordero. ¿Ok? De las bodas del Cordero. ¿Estamos? Y solo hago una pausa para que usted rebobine un poquito. Mire, hay mucho prejuicio alrededor del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Con la Biblia sucede algo muy interesante. Si el libro no se te revela, si el Espíritu de Dios no te lo revela, nada va a pasar. Podría llenarte de conocimiento intelectual y un entendimiento, pero nada más. Pero el libro tiene que ser revelado. Entonces, en ese sentido, yo leo bajo la expectativa de que haya revelación. Y en el libro de Apocalipsis, por eso se llama libro de revelaciones, esto es fundamental, que haya revelación. Porque la revelación me va a traer entendimiento. Nos va a traer entendimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos que deshacernos de tanto prejuicio y tanta idea que nos han metido, de temor, de terror en algunos casos. Hay gente que no lee el Apocalipsis porque le da miedo. No. El libro de Apocalipsis, lo he dicho varias veces, empieza en el capítulo 1, verso 1, diciendo, revelación de Yeshua. Es decir, este libro tiene que ver con Yeshua. Es la revelación de Yeshua, no de la bestia, no del anticristo. Es la revelación de Yeshua. Para ubicarnos en contexto. ¿Ok? Ahora, la festividad de Yom Teruah también se le llama o recibe el nombre, está relacionada con Yom HaKesed. ¿Ok? Yom HaKesed se traduce como el día escondido o el día que no se sabe. Acompáñeme a Marcos 24:36. Marcos 24:36. Yeshua, hablando con sus discípulos, ahí justamente cuando empieza el capítulo 24, dice cuando Yeshua, verso 1 del capítulo 24, dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto se cumplió en el año 70 de la era común, después de Yeshua, ¿verdad? El general Tito destruyó el templo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Oiga bien, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta de los discípulos es muy interesante, muy profunda. Repito, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? O sea, aquí claramente los discípulos están hablando de la segunda venida. Entonces, Yeshua responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ta. Y ahí empieza a describir una serie de acontecimientos, de cosas que van a suceder. Y en el verso 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ok? Sabemos que la higuera es Israel. Y la higuera floreció en 1948, relacionado con el establecimiento de Israel como nación. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, 70 años. Otra versión dice, de cierto os digo que después que pase una generación, después de 1948, 70 años que dura una generación, ¿verdad? Que nos llevó al 2018. ¿Sí? Ok. De cierto os digo, no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, vea la respuesta de Yeshua en el verso 36. Muy concretamente, ¿verdad? O más específicamente, en relación a la señal de su segunda venida. Dice, pero el día ni la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. ¿A qué se está refiriendo Yeshua aquí? Recordemos que Yom Teruah es la festividad que se celebra en Luna Nueva. ¿Ok? Las otras festividades se celebran en Luna Llena. Pero esta festividad, como ya lo enseñé, se celebra en Luna Nueva, al igual que Rosh Hodesh. Rosh es cabeza y Hodesh, mes, cabeza de mes. Cada primero de mes, primero 2 de mes, se celebra Rosh Hodesh. ¿Cuándo se celebra Rosh Hodesh? Cuando se avista la luna nueva. En el contexto bíblico se enviaban 2 testigos, 2 personas, subían al monte más alto para poder tener un mejor panorama y estar pendiente del momento justo cuando la luna nueva aparecía. Es decir, cuando ya apenas se veía un hilito de luz anunciando la luna nueva. Entonces, esas 2 personas, esos 2 testigos, encendían una hoguera allá en el monte. Y otros que estaban en otro monte lo hacían, y de tal manera que así se anunciaba el cambio del mes. Entonces, todos los meses se hacía lo mismo. Rosh Hodesh es también una celebración donde se anticipa el mes, donde se proclama, donde se sueltan decretos para anticipar lo que sucederá en el mes. Y con cada mes hay una proclama que se hace más lo que Dios revele. Entonces, vean qué interesante. Justo para ese acontecimiento es que se celebra Yom Teruah. Entonces, la dimensión profética de Yom Teruah es impulsada por Rosh Hodesh. Entonces, los 2 testigos daban anuncio. El primero de Tishrei
el séptimo mes del calendario bíblico, que ya la luna apareció, que ya entonces ya estamos en festividad, Yom Teruah. Entonces se daban 2 días más o menos de tiempo para que el aviso pudiera correr. Esta festividad entonces dura 2 días, por lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces Yeshua dice, el día ni la hora, no se sabe. Yeshua les está dando aquí una pista y les está diciendo, ok, no hay fecha, no hay año, pero sí será en Yom Teruah. O sea, aquí Yeshua está corroborando que su segunda venida, ¿ok? Su segunda venida está ahí. El día ni la hora se sabe. ¿Por qué? Bueno, porque Yom Teruah es lo que empieza a detonar todos esos acontecimientos finales. ¿Ok? Ahora déjeme volver a la boda hebrea, a la boda bíblica. En la boda bíblica, en la boda hebrea, en la tradición, solo el padre del novio era el que sabía cuándo sería la boda. Nadie más lo sabía, ni el novio lo sabía. Recordemos que la boda hebrea, en la boda hebrea, el padre del novio es el que pagaba la fiesta. Y la figura es hermosísima, ¿sí? El padre del novio pagaba la fiesta. El padre le pagaba por la novia una dote, ¿sí? Había que pagar un precio. Yeshua pagó el precio por la novia. Pero entonces, ¿qué sucedía? Cuando llegaba el tiempo de que la boda tomara lugar, entonces el padre del novio le avisaba al novio y le decía, ok, llegó la hora. Inmediatamente el novio entonces salía de noche con sus testigos, con los shofarot, ¿verdad? Anunciando la boda. Porque en este contexto de una comunidad, de una quejilá, ¿verdad? La boda de 2 era la boda de todos. Entonces se daba ese anuncio. Por eso entonces Yeshua en el capítulo 25 de Mateo habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Una tenía aceite y la otra no. ¿Por qué? Porque las vírgenes tenían que estar preparadas con aceite. Porque habían preparativos, sí. No se sabía cuándo, pero sí se sabía el movimiento, habían preparativos. ¿Preparativos de qué? De que la boda venía. El padre todavía no había dicho qué día, pero ya los preparativos tenían que estar. Los preparativos tenían que estar tomando lugar. Entonces, se sabía que la boda casi venía porque había movimiento. Entonces las vírgenes se preparaban. ¿Por qué? Porque en el momento que el padre le dijera al hijo que ya era el momento, él iba a salir en la noche a dar el anuncio. Entonces las vírgenes tenían que estar listas para salir al cortejo y alumbrar el camino. Busque conmigo Lucas, por favor. Lucas capítulo 12. Versículos 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres
que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Benditos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, benditos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis o la hora que no se sabe, el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente, nos está hablando entonces de ese anticipo con John Terúa, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ok, aquí nos describe entonces lo que va a suceder en el cielo, pero está usando la figura. Primero, Lucas nos habla de estar preparados, nos habla de estar expectantes. Lucas nos habla de tener aceite en la lámpara. Pero ahora Pedro nos está hablando de que el Yeshua vendrá como ladrón en la noche. No que es un ladrón, sino que en la boda la tradición era que el anuncio se diera de noche. Cuando el padre le decía al hijo, ya, en la hora, se daba de noche. Se daba el anuncio y se le comunicaba a todos. Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo entre Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur nos habla, ¿verdad? Nos habla de la segunda venida de Yeshua. Entonces, no estamos hablando de dos acontecimientos, estamos hablando de un proceso donde es un solo acontecimiento. Y no pensemos en días de 24 horas necesariamente, sino pensemos en ciclo, pensemos en el proceso, para que se complete lo que Yeshua dijo. Entonces, Yom Teruah nos habla de nuestro levantamiento, nos habla del tribunal de Yeshua, nos habla de las bodas del Cordero, pero también nos habla del regreso de Yeshua por segunda vez, su segunda venida. En Hechos 3:20, Hechos 3:20, por favor, búsquelo. Nos da también nos ayuda con esta imagen. Verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Le está hablando a las personas que acaban de conocer al Señor. Y bueno, y luego entonces cambia el tiempo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Algunos, la Biblia Reina Valera, King James y otras, dice que el cielo reciba. No, pero aquí Pablo, ya Pedro está, ya pasó ¿cómo se llama? Ya pasó la muerte y la resurrección de Yeshua y su ascenso. Ya pasó el camino de Maús, ya se le había aparecido a más de 500 personas durante 40 días. Ya había pasado Shavuot, ya Yeshua, la primera venida de Yeshua se había completado, la primera venida. Aquí está hablando de la segunda venida. Pero dice a quien es necesario que el cielo retenga, no reciba, ya lo había recibido. Es necesario que el cielo retenga, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, Yeshua está siendo retenido. ¿Dónde? Allá en los cielos.
¿Por qué está siendo retenido? Porque todavía no se ha dado la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿cuál es la figura que tenemos? A Yeshua siendo retenido. ¿Y qué es lo que lo retiene? ¿Qué es lo que retiene a Yeshua? Que todavía no es el tiempo, que todavía el proceso de restauración desde la perspectiva del Dios eterno no se ha completado. Y Él está siendo retenido. ¿Retenido? ¿Por qué? Porque Él quiere venir. Él quiere reunirse con la novia en las nubes. Él quiere ver nuestra transformación. Él quiere que entonces luego se dé las bodas del Cordero. Él quiere consumar aquello para luego entonces descender en la batalla de Armagedón, ganar esa batalla y entonces reinar por todo un milenio. Por todo un milenio. ¿Ok? Entonces, el día ni la hora que no se sabe. Yeshua nos deja esa pista ahí hermosa. Y no la podremos entender si no conocemos el contexto de la boda hebrea. Entonces John Terúa nos habla de los ciclos anuales. Pero esta festividad nos trae cambios de dimensión profética. Y por otro lado, nos habla de la proyección escatológica. ¿Ok? Lisette Córdoba dice, ¿por qué solo reinará un milenio? Porque eso es lo que dice la Biblia, que va a reinar un milenio. Y Pablo en Corintios nos dice que al final de ese milenio, después de que Satanás sea soltado y luego enjuiciado y lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Enjuiciado en el tribunal del trono blanco. Después de todo eso, entonces, Yeshua le entregará el reino al Padre. Y a partir de ahí, y después de ahí, la Biblia no dice nada. No nos dice nada, pero nos habla de la eternidad. Por eso es un periodo de 1000 años. Ok. Entonces, por un lado, John Terúa nos introduce en un cambio de ciclo. Nos introduce en una dimensión profética mayor, porque es la fiesta que anuncia el desenlace de todos estos acontecimientos. Pero por otro lado, también nos proyecta, voy a usar la palabra, escatológicamente, a aquellos tiempos finales. Entonces, Yom Teruah es la fiesta del desenlace de los eventos del fin de la era, del Olam Hasé. Recordemos que el Olam Hasé, la era común, para entrar en el Olam Habá, la era mesiánica. Entonces, es la festividad que nos anuncia, la festividad que va a desatar a través de ese toque de shofar, va a desatar el arrebatamiento, el natsal, el levantamiento de la novia, para ser transformados en las nubes. Pero antes de eso, va a haber resurrección. Entonces, los que murieron en Yeshua resucitarán. Los que estén vivos, juntamente, los que resucitan y los que estén vivos para ese momento, seremos levantados. Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense lo que será la resurrección de los muertos, de los creyentes en Yeshua. Y todos seremos levantados. Y posiblemente el sistema del anticristo, del nuevo orden mundial, va a decir, los extraterrestres se los llevaron. Pero no importa lo que digan. Nosotros estaremos felices con Él, ahí en las nubes, en una dimensión, en un estado, celebrando la boda del Cordero. Pero también dice la Escritura
que al final de la semana de Daniel, por 6 meses, se va a desatar lo que la Biblia llama la ira del Cordero. ¿Qué lo va a precipitar? Yom Teruah va a precipitar ese momento cuando la ira del Cordero se desate y la batalla de Almagedón tome lugar. También Yom Teruah nos anticipa la muerte del antimashiach, del anticristo. Nos anticipa la muerte, la destrucción de la bestia y del falso profeta que serán arrojados al lago de fuego. Y bueno, al final de esa semana de Daniel, los últimos 6 meses, dice la Escritura, que se abrirá el abismo y saldrá Abadón, y saldrán los seres que son como escorpiones para arrasar con todo lo que hay. Pero nosotros estaremos por encima de eso. ¿Qué desata? Yom Teruah desata todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos incorporar esta verdad. Necesitamos que el Eterno nos lo revele y que no se quede ahí como simple conocimiento. Que no sea como, como una historia que es difícil de creer o de asimilar. La creo, pero qué difícil, ¿cómo? Debemos romper con la mentalidad de Hollywood, hollywoodense. Y esta verdad, atesorarla y pedirle al Espíritu de Dios que nos lo revele. ¿Por qué? Porque necesitamos la pasión que viene por la convicción para poder servir en este tiempo. Porque ya se desató lo que muchos llaman principio de dolores. Entramos en una etapa que para mí es la recta final para el desenlace de todo esto. La segunda venida de Yeshua está ya a las puertas. Y yo no creo que esté muy largo. Yo no me atrevo a dar fechas, por supuesto. Pero por todo lo que estoy viendo que está sucediendo en el escenario mundial, entonces yo entiendo que estaba a las puertas. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude a tener convicción, que nos revele esta realidad, nos lleve a entender que a pesar de todo lo feo y lo negativo que va a suceder en ese periodo de tiempo y que ya empezó a suceder, la mano del Eterno estará sobre nosotros. La gracia de Dios estará sobre nosotros porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos que verlo desde esta perspectiva. El desenlace de estos acontecimientos, lo que va a llevar es a Satanás y a todos sus hijuaces a su final. La bestia será lanzada al lago de fuego, el falso profeta lanzado al lago de fuego. El anticristo va a ser destruido con el resplandor de la venida de Yeshua, su segunda venida, claro. Satanás atado por 1000 años y después de 1000 años será lanzado al lago de fuego. Después de engañar a muchos, dice que va a ser soltado y engañará a algunos. Entonces lo que estamos viendo es el desenlace del final de nuestros enemigos. Pero para nosotros nos estamos acercando al inicio a entrar en aquella nueva etapa, a entrar en aquel tiempo llamado milenio, el Olam Jabá, cuando Yeshua estará reinando sobre la tierra. Imagínense lo que eso será. Yeshua está sobre la tierra de forma visible y nosotros en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado, que no se deteriora, que no se enferma. No sé si podremos atravesar paredes, no lo sé, pero lo cierto es que vamos a poder vivir 1000 años y para eso este cuerpo tiene que ser cambiado y transformado, así como el cuerpo de Yeshua cambió en su resurrección. Porque recordemos que cuando Yeshua resucitó, hasta comió pescado con los discípulos. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Este no es un libro de terror. Es un libro hermoso que nos anticipa el final. Entonces cada Yom Teruah
Cada ciclo que se cierra con Yom Teruah nos introduce en una nueva dimensión profética, diciéndonos estamos más cerca de aquel día. Nos estamos acercando a aquel día. Al día cuando entremos en aquel gran reposo. Porque Pablo en Hebreo nos dice que hay un reposo que nos falta. Está hablando del milenio. Bueno, vamos a entrar ahí a descansar de nuestras obras, a descansar de lo que estamos viviendo aquí. No se predica sobre esto. Y esta verdad no está incorporada en mucho creyente. Y muchos no cuentan con el milenio, solo ven la muerte, pero sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Yeshua venció la muerte. Y aunque la incertidumbre nos juega malas pasadas en relación al viajecito este de la muerte, lo cierto es que cuando Yeshua venga, si estamos muertos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, también vamos a ser levantados junto con los que resucitaron. ¿Para entrar dónde? Para entrar en aquella etapa. Entonces no importa lo que el enemigo diga hoy. No importa lo que el enemigo haga hoy. No importa cuánto se mueva el nuevo orden mundial. No importa lo que hagan los políticos que son hijos de Nefilim en este tiempo. Esos políticos malvados, esos políticos que no tienen escrúpulos, no importa lo que George Soros haga, lo que Bill Gates haga, no importa lo que la ideología de género esté diciendo, no importa lo que ellos estén trabajando como el escenario para este acontecimiento, que al final de todo serán destruidos y no les queda mucho tiempo. La Escritura dice, ahí en Apocalipsis también, que va a pelear Satanás contra Miguel, el acusador de los hermanos que nos acusa todo noche y día. Dice que habrá una batalla y Satanás será arrojado del cielo. No está hablando de su primera caída. Está hablando de que él nos acusa. Y entonces va a haber una batalla y se va a ser arrojado a la tierra. Sí, justo a los 3 años y medio. Y por esa caída de Satanás, que Miguel lo arroja, ¿verdad? Ahí entonces, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana de Daniel, entonces el anticristo se va a mostrar tal y como es él. Y solo le quedarán 3 años y medio de gobierno. Ahora, ¿será este Yom Teruah que seremos levantados? En mi opinión, no. ¿Pero será el próximo año? ¿Estás listo? Algunos dicen que el arrebatamiento, el levantamiento, es al principio de la semana de Daniel. Otros que es a la mitad de la semana de Daniel. Otros que es al final de la semana de Daniel. Pero la verdad es que el consejo de Yeshua, que ya leímos en Lucas, es que cuando venga el Señor nos halle trabajando, nos halle ocupados en su viña, nos halle ocupados, sirviendo, trabajando, pero bajo esta pasión, movida por la convicción. ¿Ok? Porque este conocimiento nos ayuda a enfrentar lo que viene. Siempre que pasamos una situación difícil, es importante poder ver por encima de la situación, al otro lado. Y el libro de Revelaciones nos permite ver al otro lado. Y al otro lado está Yeshua, las bodas del Cordero, su segunda venida y el reino milenial. Y estoy de acuerdo, Alejandra, con vos. No es un tema de fechas. Es un tema de ciclos.
es un tema de procesos. Pero en nuestra vida, debemos estar alineados. El apóstol Pedro nos dice en Hechos 2:21, 20 lo leímos. Dice que Yeshua está siendo retenido. Yo me lo imagino de esta manera. Yeshua diciéndole al Padre, Padre, ya, es hora de bajar, ya. Y el Padre dice, no, todavía no es la hora, todavía no. Pero hay movimiento, porque hay preparativos. Hay movimiento aquí abajo, hay preparativos. El Espíritu de Dios nos está preparando. ¿Qué está haciendo Él en tu vida como parte de esos preparativos? Es importante identificarlo. Porque hay preparativos. Las bodas ya están pronto. Hay una expectativa en los cielos. Los ángeles están en movimiento. No saben cuándo, pero están en movimiento, están trabajando para que esto suceda. Bendito Dios. Porque un día, tiempo atrás, Yeshua, el Cordero inmolado, fue coronado como rey y el libro se abrió. Y hoy estamos a las puertas de ver la culminación de todo esto. Bien, la semana entrante, martes, estaré con la festividad de Yom Kippur y posiblemente entraremos a la festividad de Sukkot. Por lo menos nos quedan 2 clases más para esto. Bien, les abrazo a la distancia, les bendigo. Y yo les recomiendo, léase el libro de Apocalipsis, léaselo. Y usted va a encontrar, lo va a ver de una forma diferente. Abrazo a todos, bendiciones, nos vemos mañana. Así el Eterno lo permitirá a partir de las 7:30 mañana. ¿Ok? Vamos a estar hablando otro aspecto de la fiesta de Yom Teruah porque ya estamos en la fiesta mañana. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando de Yom Teruah. Abrazo, bendiciones. Chao, chao. Shalom, shalom.